Hey, ¿qué pasa, chavales? Soy Zalo Tuning, bienvenidos a mi canal y bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo. Os invito a suscribiros, que es gratis, y a activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. ¿Qué traemos hoy por aquí? Pues como muchos me habéis preguntado, algunos nuevos suscriptores, algunos que no estáis tan metidos en el tema, pues para hacer una pequeña explicación os voy a explicar los diferentes tipos de Hot Wheels que hay, ¿vale? Todos los diferentes tipos, al menos que tengo yo, hay un montón, ya digo, hay un montón de clases. Voy a intentar explicaros más o menos todo lo que hay, ¿vale, chavales? Así me ahorro de estar uno por uno explicando, o sea que vamos al lío. Os iré explicando el tipo de Hot Wheels que tenemos, ¿vale? Estos serían los básicos, ¿vale? Estos serían los Hot Wheels básicos, los más baratitos que podéis comprar, ¿vale? Estos te pueden costar por España sobre 1 o 2 euros, más o menos por América 1 o 2 dólares, también por Centroamérica y todos estos sitios. El cambio a la moneda suele ser entre 1 y 2 euros, ¿vale? Hay dos tipos, estos de tarjeta larga, ¿vale? Los que se llaman comúnmente tarjeta larga. Estos suelen llegar por la zona de América y otras partes del mundo, ¿vale? Pero sobre todo por la zona de América. Y estos de aquí, tarjeta corta que se les llama, vendrían a ser los que nos llegan, por ejemplo, por aquí, por Europa, por España y estos países, ¿vale? Suelen llegarnos tarjetitas cortas. Y por aquí, ya te digo, por otras partes del mundo, la tarjetita larga, ¿vale? Como podéis ver, más o menos es lo mismo. No he cogido el mismo coche, pero bueno. Este siempre queda el de la tarjeta corta un poco más metido hacia abajo. ¿Veis? Si este fuera la tarjeta corta, más o menos el coche iría aquí, ¿vale? El dibujo se vendría... Y siempre la tarjeta corta te tapa un poquito, no te deja ver también el dibujo. La tarjeta larga te la deja ver mejor, ¿vale? Y ya os digo, creo que si no me equivoco es por tema de contaminación y tal, que en Europa son más restrictivos, creo, si no me equivoco, ¿vale? Y entonces por eso utilizan menos cartón, ¿vale? Y en otras partes del mundo no son tan restrictivos, utilizan más cartón, ¿vale? Estos serían los básicos por un lado, ya os digo, chavales, estos los podéis conseguir bien baratitos. Entre medio, porque hay básicos y premium, entre medio estarían este tipo de básicos, ¿vale? Que también son llamados básicos, pero son un poquito más detallados. Estos no lo he dicho, estos suelen ir pintados o por delante y por detrás o por los laterales, ¿vale? Y en la parte de arriba es de metal y la parte, la parte de arriba es de metal y la parte de abajo sería de plástico y las ruedas serían plásticas, ¿vale? Están menos detallados, son los que menos detallados están, pero en casos como este, la verdad que están muy chulos. Este Audi está guapísimo. O sea que este sí que están bien detalladitos. Este, como veis, el Porsche, ¿vale? Tendría pintada lateral y por delante, pero por la parte trasera y por la parte delantera se quedaría sin nada pintado. Esto viene del capó, ¿vale? La parte esta que veis viene del capó, el morro sería este. Y no lleva al llevar tanta tampografía lateral y arriba por cuestión de costes, ¿vale? Cuestión de costes y poderlos vender baratos, no pueden detallar tanto. Estos estarían entre medio, estos por España suelen valer alrededor de 3,5 euros, 4 euros. ¿Vale? Y estos sí que están más detallados, un poquito más detallados. Sigue siendo, la base sigue siendo de metal, o sea, la base sigue siendo de plástico, perdón. El cuerpo sí que es de metal, ¿vale? Y las ruedas también serían plásticas. Estos suelen ir un poquito más detallados. Esta sería la serie de policía, que tengo también los 5, ¿vale? Estos 5 de aquí atrás, aquí te pone cuáles salen, ¿vale? En estos suelen ir por series, ¿vale? Digamos, por nombre, Factory y Fresh serían estos. Estos serían HW Exotics, ¿vale? Y vienen a salir, como veis por aquí, 250 al año, ¿vale? Como veis, en el otro no sale, no, en el europeo lo pone detrás. Aquí lo tenemos, ¿vale? 157 de 250, suelen salir 250 cada año, modelos distintos, bueno, o el mismo modelo, pero con tampografías distintas, o sea, distintos, ¿vale? En sí serían algo diferentes, o sea, 250. Estos se suelen ver en series de 5, ¿vale? Este sería el 4 de 5. Esto es un Lamborghini y lo que os digo, esto sería de una serie de policía que también tenemos los 5 sobre 3,5 euros o 4, y ya os digo, suelen venir mejor detallados que los básicos, aunque también se consideran básicos, ¿vale? Y por aquí tenemos otro que sería de la serie de A Todo Gas, ¿vale? Este también sería el 4 de 5, coincidencia, también un Lambo, ¿vale? También sería un Lambo y como veis ya vendría detallado también por delante, por detrás suelen estar mejor detallados, ¿vale, chavales? Aunque tampoco no es nada del otro mundo, pero están un poquito más detallados de lo que serían los básicos, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya nos iríamos a lo que son los premiums, ¿vale? Los premiums, lo que más me gusta a mí, para mi relación calidad-precio, están súper chulos. Estos sí que van, el cuerpo es de metal, la base también sería de metal y las ruedecitas serían las que llaman Real Riders, que llevarían goma y son ruedas que realmente están súper curradas y parecen reales como su nombre indica, ¿vale? Las pinturas ya son más guapas, ¿vale? La pintura ya es más buena y como veis por delante, por detrás,
no le falta ningún detalle al coche. O sea, están súper bien hechos. Estos rondan por España alrededor de 10 euros en tiendas, ¿vale? Alrededor de 10 euros. En otras partes del mundo más baratos, ¿vale? Pero por aquí, por España, unos 10 euros. Estos serían de las series Boulevard, que estos están muy cotizados. O sea, es una serie que gusta mucho, los Boulevard, ¿vale? Y por aquí veis el logo que pondría Hot Wheels Premium. Este sería un Subaru. También tenemos de otras series distintas, por ejemplo, este sería de A Todo Gas, ¿vale? De una serie de A Todo Gas, que en este caso este sería su nombre, Fast Superstars 1 de 5. Las series Boulevard van numeradas, ¿vale? Van numeradas, van subiendo de números, este sería el 24, y cada vez que sacan alguno van subiendo de número, los van sacando también de 5 en 5, pero estos en sí no están numerados como estos de 1 de 5, sino que no va poniendo un numerito, este sería el 24, ¿vale? Este ya os digo, este Skyline, otro de mis favoritos. Y lo que os digo, súper bien detallados, súper guapos, ya os digo, metal, se nota en el peso un montón, las pinturas son muy guapas. Y ya os digo, las ruedecitas son reales, Real Riders, son de goma, ¿vale? Ruedecitas de goma. Y lo que os digo, estos van en series de 5. En este caso, irían estos 5 de aquí, ¿vale? Y la serie se llamaría Fast Superstars. También de más Hot Wheels Premiums tendríamos también estas series, ¿vale? Que esta sería la Model Classics, que ahora está saliendo una nueva que tengo que hacerme con ella, que suelen ser coches pues de los 90 o de modernos clásicos, ¿vale? Como su propio nombre indica. Y ya os digo, todo esto es Premium, aquí veis el logo Hot Wheels Premium, Car Culture, ¿vale? Y lo que os digo, esto es todo metal y las ruedecitas son de goma, son reales. Este es un Jetta en color rojo, súper chulo. Y ya os digo, en esta ocasión venían estos 5, ¿vale? Que nosotros tenemos los 5 también. Esta serie la tenemos completita. Ojito al Honda Civic, que es súper guapo, el de la Hello Kitty. Ya os digo, es súper guapo, los 5 merecen la pena, pero el de la Hello Kitty también está muy chulo, ¿vale? Y mirad qué chulos, ya os digo, este sería otro tipo de Hot Wheels Premium que tendríamos. A ver, vamos a dejar un poquito por aquí para hacer un poquito de sitio. Y otro que os he querido enseñar de la serie Premium sería este tipo que son de películas, digamos, ¿vale? Serían tipo de películas o Screen Time, lo que antiguamente serían los retro, ¿vale? Que os enseñaré también las tarjetas antiguas. Todo esto es bastante nuevo, es de estos últimos par de años. Y este sería el coche fantástico Kit en el modo persecución, ¿vale? Super Pursuit Mode. Este también hace poquito que lo conseguí, otro de los que me encantan y aprovecho para enseñároslo, es una pasada. Y ya os digo, todo de metal y las ruedecitas de goma, estas tienen dibujito, algunas tienen dibujitos, otras no. Y ya os digo, estos no te pone nada, porque ya os digo, son como de películas, o sea que suelen ser, también salen en 5, ¿vale? Salen de 5 en 5, pero lo que os digo, este detrás no te pone cuáles son los otros, ¿vale? Estos son algunos diferentes tipos de premiums. Antes también habían estos, a los que llamaban, que lo que os decía, a los que llamaban retro, ¿vale? Que eran este tipo de empaque, también muy chulo, y por aquí también tenemos el Skyline de A Todo Gas, ¿vale? Este sería el de Regreso al Futuro, ¿vale? Back to the Future Time Machine 2. Y ya os digo, el tipo de empaque, como veis, era distinto. Y este sería, que es el mismo que el otro, ¿vale? Este sería el retro, digamos, de Fast and Furious, el Skyline. Y este ha salido hace poquito, lo conseguí creo que la semana pasada, si no me equivoco. Y como os fijáis, como podéis ver, vendría a ser el mismo coche. Tal vez el tono azul sea diferente, pero habría que verlo fuera del empaque, porque una burbuja es más nueva y la otra tiene más años. Y podría ser el tono que coge la burbuja o algo que parezca que este azul es algo distinto, porque parece que es algo distinto, pero ya os digo, puede ser la burbuja que nos engañe. El coche es idéntico, ¿vale? El coche, si lo miráis, es idéntico. Las ruedas sí que cambian también, las ruedas son distintas, pero por lo demás todo es igualito, ¿vale? No noto ninguna diferencia. Y ya os digo, estas son las que se hacían, estas de aquí en el 2018, este creo que es del 2018 o 17, por ahí andará. Y estas son las nuevas tarjetas de Premium, ¿vale? Que salen desde hace un par de añitos, unos cuantos añitos. No sé el número exacto de años, ¿vale? Pero creo que por ahí ronda. Creo que estos se hacían hasta el 18 y a partir del 18 creo que se hicieron los otros, ¿vale? Si me equivoco en cualquiera de las cosas que os explico, me lo dejáis en los comentarios, chavales, porque así aprendemos todos. O sea que yo agradezco los comentarios. Me lo dejáis en los comentarios si veis que me equivoco en algo o si aportáis algo más, que siempre va bien. Ya os digo, de los básicos no he hablado de los TH y de los super TH, eso para otro vídeo, eso sería muy alargarlo mucho y no quiero alargarme tanto, ¿vale? Dentro de los premiums también tenemos estos que me encantan a mí, que serían los Team Transport, ¿vale? Que serían básicamente coches con su camión, ¿vale? O con su, sí, con su camión, o depende cómo le llaméis en vuestro país,
¿vale? Y mirad qué chulo, estos son dos de los que más me gustan, ¿vale? Sería este BMW doble. Ahí ya me equivoco de tanto escucharos, BMW se dice en España, en otros sitios se dice BMW, algo así, ¿vale? Nosotros aquí decimos BMW, lo que de escucharlo ya no sé ni cómo llamar a los BMWs, ¿vale? Nosotros aquí en España le llamamos BMW, pero en otros sitios dicen W, ¿vale? O W, depende. Pero bueno, todos sabéis qué coches son, qué marcas son. Este es un M3, guapísimo, guapísimo, uno de mis favoritos. Y este sería el Skyline, que también me encanta. Este creo que fue el primero que conseguí, si ahora no me falla la memoria, porque era el que más me gustaba y fue el primero que pedí por internet, ¿vale? Porque esto yo no los estoy encontrando, creo que hay gente que los encuentra en Corte Inglés, yo no los he encontrado, pero creo que habían puesto alguna vez a la venta en el Corte Inglés por aquí por España. Yo todos los que tengo he tenido que tirar de internet. También tendríamos los ID, que me pilla un poco lejos porque tenía la mesa llena. A ver, dame un segundo. Vale, aquí los tengo. Tendríamos los Hot Wheels ID, ¿vale? O ID, como queráis pronunciarlo. Vale, estos serían los Hot Wheels ID. Hace poco hice vídeo de estos dos, que son los últimos que me he conseguido. O sea que lo que os digo, no me voy a extender mucho en la explicación de los ID. Pero podéis ver los vídeos, ya os digo, los últimos vídeos que he subido, porque estos me los acabo de conseguir. Y ya os digo, esto me encanta la presentación, los puedes sacar y volverlos a guardar sin problema. ¿Vale? Las pinturas son Spectral Flame, ¿vale? Son las mismas pinturas que utilizan los Supers y los coches de la RLC, que ahora os enseñaré un coche de la RLC, ¿vale? Y esto tiene la peculiaridad de que en la parte trasera, en la parte de abajo, perdón, llevan un chip que lo puedes escanear y en la aplicación de Hot Wheels, ¿vale? Jugar con el coche que tengáis, digamos, con este coche saldría en la aplicación y podríais jugar, lo explico mejor en otro vídeo, ¿vale? Subir los vídeos de estos. O sea que echarle un vistacito y ahí os explico cómo funcionan estos Hot Wheels ID, que también me encantan. ¿Qué más tenemos por aquí? Chavales, bastantes diferentes tipos de Hot Wheels y muchos que no tendré, que ya me dejaréis en los comentarios porque se me van a saltar algún tipo de Hot Wheels. Estos, para mí los mejores y para la mayoría de gente creo yo, los RLCs, los del Redline Club. Este sería el que se puede comprar o que se compra o que te dan al hacerte miembro en el 2021, ¿vale? Este Mustang, mirad qué chulo, ¿vale? Y estos ya son una pasada, estos son súper detallados, muchos tienen muchos detalles, ahora os enseñaré otros que tengo, ¿vale? Y ya os digo, estos son los más coleccionables, estos llevan normalmente la doble protección, llevarían el protector y después su blister, porque ya os digo que esto ya es para coleccionistas, esto ya son palabras mayores. No he hablado de precios, estos ya os digo alrededor de 20 euros, los Tintras por España se pueden conseguir alrededor de 20 euros y los ID pues depende si son de moda o no, entre 10 y 20 euros es lo que se suelen costar por aquí por España, aunque algunos de todas las marcas o de todos los modelos, algunos se pueden disparar, ¿vale? Los precios que os digo sería lo más normal, pero seguro se pueden encontrar IDs de 30, 40, 50 euros, depende si hemos buscado. Ya os digo, yo estos, algunos me han salido más caros, otros más baratos, pero ya os digo, rondarían entre los 10 y 20 euros, que ya 20 sería mucho, pero bueno, si os gusta la pieza, chavales, ¿qué os voy a decir yo? Yo me tiro de cabeza, pero bueno, no os recomiendo que lo hagáis, se supone que no tengo que recomendar que os tiréis de cabeza, pero yo la verdad que sí me tiro cuando un coche me gusta mucho y a veces sé que pago un poquito de más, pero bueno, lo tengo ahí para siempre, ¿vale, chavales? No se me escapa y lo tengo para siempre. Y esto pasa lo mismo con vuestro protector, chavales, esto para la eternidad, guardadito, porque es una pasada. Mirad, el que más me gusta a mí de los Redline Club que tengo sería este GTR, mirad qué chulo. No lo voy a sacar del doble protector, ¿vale? Pero mirad qué chulo se ve. Lleva el capó abierto y este sí que está súper detallado. Este es el del 2020, este del 2021 estuvo muy criticado, dijeron que lo habían hecho muy flojito, a mí me gusta un montón. Lo que eso sí, no tiene apertura de capó ni puertas y la parte de abajo no tiene más detalle. En cambio, si miramos el GTR, está súper bien detallado hasta por la parte de abajo. Entonces, claro, veníamos del 2020 con este pedazo de coche y la gente pues con el Mustang se quedaron un poco así como que esperaban más, ¿vale? Yo no espero nunca nada, o sea, los miro y me gustan o no me gustan, pero intento ni especular ni dejarme llevar por las demás opiniones. Yo me espero a tenerlo en mis manos y para ver mi gusto, qué parece, y así os doy mi opinión, ¿vale? Yo este me encanta, yo puedo decir que sí que es una pasada. Este me lo regaló mi mujer, o sea que y creo que pagó bastante, bastante, bastante. Este hice un cambio, ¿vale? Este la verdad que lo cambié por un Super, ¿vale? Un buen cambio para mí, un buen cambio para la otra persona, porque los dos más o menos estaban a la par.
Y ya os digo, yo me gustan mucho los RLCs, o sea que intento conseguirlos como puedo, pero ya os digo, aquí en España se encarecen mucho porque no los encuentras. Este sería otro RLC que me regaló mi amigo Javi, al que mando un saludito y gracias por estas cosas. Mirad qué chulo, este sería el 2018, lleva el logo del 50, como veis por aquí, el 50 aniversario de Hot Wheels, ¿vale? En 2018 hicieron 50 aniversario, o sea que si retrocedéis al 68 es el año que salieron los primeros Hot Wheels, ¿vale? Estos son más o menos los Hot Wheels que tengo yo. Me faltan de convenciones, me faltan algún tipo de Hot Wheels de este tipo así, ¿no? Pero creo que más o menos después nos podríamos ir al mundillo de los Monster Trucks y de otro tipo de Hot Wheels. Pero creo que lo más coleccionable, lo que vamos coleccionando todos, lo que yo voy enseñando en este canal, suelen ser este tipo de Hot Wheels, ¿vale, chavales? Quería hacer esta recopilación, no caben más en pantalla, ¿vale? Quería hacer esta recopilación de los Hot Wheels o de los tipos de Hot Wheels que tengo. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado el vídeo. Si es así, un buen like que siempre ayuda. Muchas gracias a los que os quedáis hasta el final del vídeo, ¿vale? Se agradece un montón. Y gracias a vosotros cada día somos más. Hemos superado los 2200. Vamos para arriba, chavales, que se vienen cosas muy, muy buenas. Así es que nos vemos. Adiós.